La fe no es un sentimiento, porque la fe nosotros no podemos manipularla. La fe está basada en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, renovando nuestra fe. Dígalo conmigo, renovando nuestra fe. Dígale al que está a su lado, renueva tu fe en el Señor. Dile al que está a tu lado, Espíritu Santo, renueva nuestra fe. Aleluya, aleluya, aleluya. Los que están aquí están vivos. Aleluya. Somos llamados a vivir una vida de fe. Somos llamados a vivir, a caminar en fe. Y la palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos vivir una vida que agrade a Dios, debemos de aprender a vivir bajo el llamado de vivir una vida de fe. Así que si nosotros en todo este proceso ha menguado nuestra fe, este ayuno es para que nuestra fe sea renovada, sea avivada. Pero es importante reconocer y entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos vivir agradando a Dios, Adoni, si queremos vivir agradando a Dios, Giancarlo, tenemos que caminar una vida de fe. Porque para nosotros poder resistir los embates de la vida, para poder resistir los dardos de fuego del maligno, tenemos que vivir por fe. Si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos renovar nuestra fe, activar nuestra fe. Pero también la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos, en el capítulo 11, nos muestra a nosotros hombres y mujeres que caminaron por fe a pesar de ver sus vidas en peligros, de ver sus vidas en medio de cuevas de leones, en medio de hornos de fuego, en medio de un desierto, en medio de diferentes circunstancias. El capítulo 11 de Hebreos nos muestra que estos hombres vivían renovando su fe para poder resistir al maligno, para poder resistir al enemigo. Porque tenían la certeza de que lo que ellos estaban esperando estaba bajo la convicción de lo que ellos no estaban viendo. En otras palabras, su convicción en su caminar no estaba accionado por lo que veían, sino por la promesa y por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, en el presente y en el ahora, en el mañana. La vida de fe nos enseña a nosotros que somos coherederos con todos aquellos, con los santos hijos de Dios, aquellos que hemos creído en las promesas, en el perdón, en la salvación, en la sanidad, en la liberación, en la vida eterna. La fe no es un sentimiento, es una convicción que viene de parte del Señor a nuestros corazones. Porque la fe nosotros no podemos manipularla. La fe está basada en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho. Nosotros no tenemos cómo hacer cosas. No tenemos la capacidad de crear, pero tenemos la capacidad de crear por fe. Porque le servimos a un Dios
que es creador de todas las cosas. ¿Quién da un amén en esta noche? Aleluya, diga conmigo, renovando mi fe. Renovamos nuestra fe cuando nosotros unimos la fe con nuestro llamado. Número uno, unimos la fe con nuestro llamado. Y yo quiero decirte en esta noche que Dios nos está llamando en estos días, en estos momentos cruciales, donde nuestras vidas están siendo estremecidas, donde el evangelio está siendo estremecido en muchos corazones. Tenemos que perseverar y reiniciar nuestra fe. Tenemos un gran llamado en nosotros. El llamado es esa voz interna que despierta en nosotros un anhelo de superación a pesar de lo que estoy viviendo. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12 que Abraham tuvo que caminar y vivir por fe. Recibió un llamado y ese llamado tuvo que accionar con una fe sobrenatural para dejar lo que estaba viviendo, para lanzarse por fe a lo que Dios le iba a mostrar. Tenemos que tomar la fe juntamente con el llamado que hemos recibido. Abraham aceptó el llamado por fe. Y el llamado lo llevó a romper con el mundo de tinieblas y de superstición que le rodeaba, que era el mundo de los de los caldeos. Nosotros estamos siendo llamados en esta generación a romper con las tinieblas y la superstición que nos rodea en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra civilización. Abraham rompió con la cultura de su momento, con la civilización de su momento, una cultura supersticiosa, una cultura rodeada de tinieblas. Su fe en Dios lo llevó a dejar lo que veía para buscar lo que no estaba viendo, para poseer lo que no estaba viendo. La fe en Dios lo llevó a dejar a su propia parentela para tomar en las manos las promesas de Dios, aunque no la tenía sustancialmente, pero por fe se lanzó porque le creyó a Dios y su fe fue contada como justicia. Nuestra fe, para ser renovada, debe de estar ligada con nuestro llamamiento. Mi llamado acciona en la medida de fe que yo camino. Si Dios me llama pero no doy el paso, no hay fe. Si Dios me dijo deja esto y no lo hago, no hay fe. Mi llamado acciona mi fe y mi fe acciona mi llamado. En esta noche quiero motivar a Iglesia Cristiana de Villaconsuelo y a cada persona que me pueda ver. Somos llamados a renovar nuestra fe. Diga conmigo, a renovar mi fe. Diga conmigo, voy a renovar mi fe con mi llamamiento, porque voy a obedecer. Por lo tanto, número 2, si quiero renovar mi fe, debe de ir ligada, debe de ir entretejida con la obediencia. Entretejida con la obediencia. Usted no puede decir que tiene fe si usted no obedece. La fe es fruto de nuestro llamamiento. Y nuestro llamamiento acciona nuestro caminar de fe para mirar lo que no estamos viendo como si ya es. Por lo tanto, la fe
tiene que manifestar obediencia en mi corazón. Dígalo conmigo, fe más obediencia. Fe más obediencia. Vamos, repítalo conmigo, fe más obediencia. Diga conmigo, fe más llamamiento. Número 2, si queremos renovar nuestra fe, fe más obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte. La obediencia es fruto de nuestra fe. Si creemos, si tenemos fe en Dios y en su palabra, vamos a obedecer. Por eso la fe es agradar a Dios. Porque cuando usted obedece, está agradando a Dios. Dígalo conmigo, obedecer es agradar a Dios. La palabra de Dios dice en Habacuc 2:4 y Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá. Por su fe vivirá. ¿Usted entiende? El justo por su fe va a vivir. La obediencia nos consagra para vivir una vida agradable a Dios. Fe más obediencia es una vida que va a agradar a Dios. Porque cuando camino por fe en mi llamado, la obediencia se va a ver y Dios va a manifestar lo imposible en mi vida. Abraham creyó, le dejó todo a su parentela y tomó el camino donde Dios le dijo que caminara. Y Abraham tuvo una gran recompensa. La fe da una visión clara. La fe da una visión plena de lo que Dios va a hacer. La fe me lleva a ver la herencia que Dios tiene preparada para mí. Aleluya. La palabra de Dios nos muestra a nosotros, así como decía la pastora en el momento en que estaba ministrando, de un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos. Y nos muestra la palabra de Dios que cuando escuchó hablar de Jesús subió a un árbol porque era de baja estatura. Y cuando Jesús pasó entre la multitud, sus ojos estaban puestos en el árbol, porque hubo alguien que tocó el corazón de Dios al buscar el ver al Hijo. Y antes de que él le dijera a Jesús, te necesito, Jesús le dijo, ven y baja porque hoy quiero entrar en tu casa. Él pudo recibir el llamado y lo recibió, pero pudo quedarse en el árbol. Pero él obedeció. Y la obediencia lo llevó a recibir la recompensa de la salvación. Aleluya. El pueblo no quería saber de él, pero en el momento que abrió su corazón al llamado de Jesús, el momento que abrió su corazón para obedecer al llamado, recibió la recompensa de la vida eterna. En esta noche Dios te llama a que abras tu corazón y que la fe que está ahí sea renovada en Él, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo, voy a renovar mi fe en esta noche. Y aquellos que hemos estado en este tiempo de ayuno congregacional, levante sus manos y diga conmigo, mi fe va a ser renovada. No los oigo, mi fe va a ser renovada. Que te escuche el cielo, mi fe va a ser renovada.
En el nombre de Jesús. Diga conmigo, porque voy a obedecer en medio de mi llamado para recibir la recompensa de mi Padre Celestial. Cuando camino por fe, cuando obedezco por fe, recibo los tesoros y la recompensa y la herencia suprema de Dios en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo fue transformado en aquel instante, porque recibió el regalo de la salvación. ¿A cuántos de nosotros se nos ha hecho el llamado? ¿Cuánto tiempo tienes tú recibiendo un llamado, recibiendo el llamado, recibiendo el llamado y poniendo excusa y poniendo excusa? Abraham lo dejó todo. Zaqueo dejó el árbol, corriendo bajó y dice que le dio mucho más abundantemente a aquellos que le había quitado, porque la gloria de Dios había tocado su corazón. Renovar nuestra fe implica caminar en mi llamado por fe. Renovar mi fe implica que voy a ser obediente a la palabra de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Pero esto implica que voy a recibir de parte de Dios frutos de recompensas para mi vida, mi casa y mi familia. Zaqueo, desciende, porque hoy quiero entrar a tu casa, porque la salvación ha llegado a tu casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! El encuentro de Jesús con Zaqueo renovó la fe del corazón de este hombre en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos. Porque no vale escuchar hablar de Jesús y escuchar el llamado, escuchar que Dios te ama y quedarte estático, quedarte con el corazón cerrado. No, tu llamado tiene que tener obediencia. Si quieres recibir la recompensa de Dios, fe más llamamiento, fe más obediencia es igual a fe recompensada. Aleluya. Te lo voy a decir una vez más. Fe más llamamiento, fe más obediencia, recibe una fe recompensada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que en esta noche el Espíritu Santo de Dios te lleve a renovar tu fe en Dios, tu fe en Jesús como Hijo de Dios, tu fe en la palabra de Dios, tu fe en las recompensas que Dios tiene para aquellos que abren su corazón a Jesús como Señor y Salvador. La obediencia es fruto de una fe. Por eso, vivir por fe es agradar a Dios. La condición tuya y mía en estos momentos necesita fe. La condición que el mundo está viviendo necesita fe. No una fe emocional, sino una fe basada en el carácter de un hombre transformado. Necesitamos la fe como el don de Dios por su Espíritu, pero también necesitamos la fe como el fruto por su Espíritu. Porque la fe como don por el Espíritu Santo nos lleva a vivir creyendo en los milagros de Dios. Pero la fe que es por los frutos del Espíritu nos lleva a vivir bajo la convicción
que lo que estoy viviendo es pasajero, que lo que estoy viviendo es temporal y que lo que Dios ha preparado para mí es eterno. Aleluya. Aleluya. Mi fe no acciona por mis emociones. Mi fe debe de accionar por la obra de Dios, por su Espíritu en mí. Deja que el Espíritu de Dios active y renueve tu fe como un don, pero deja que la fe sea activada en ti como un fruto del Espíritu. Si lo que estamos aquí, por favor, nos ponemos de pie, y usted en su hogar, por favor, póngase sobre sus pies junto a su familia. Aleluya. Y cierre sus ojos conmigo en esta noche. Giancarlo, ¿puede ponerme la pista, por favor? Aleluya. Quiero terminar con esta alabanza que mueve mi corazón. Levanta tus manos y permite al Señor y al Espíritu Santo de Dios que a través de esta adoración tú y yo seamos renovados aún mucho más de lo que hemos recibido en esta noche. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de los